Por la gracia de Dios estamos otra vez tratando de comunicarnos por estos medios modernos. Saludos para todos y que el Señor los guarde y les bendiga. Vamos a ver un poco algo sobre la expresión que tiene el Salmo 34:1, que lo sabemos, lo hemos cantado tantas veces. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo. Su alabanza de continuo en mi boca estará. Y esto es lo que quisiera que pensáramos un poco con respecto a los tiempos. Y podemos decir qué hay de bueno quizás en este tiempo. Si pensamos realmente que el Señor está con su pueblo y que Él nos guarda, nos libra y nos lleva de triunfo en triunfo, podemos estar contentos y podemos bendecir a Dios en todo tiempo, también en estos tiempos que nos toca vivir. Ahora, tengo una experiencia personal que me llamó la atención un poco. Tenemos en casa un mandarino que este año no dio fruta. Y entonces me hizo recordar que cuando comenzó la floración, yo encontré un caminito de las hormigas donde estaban sembrados, veía el caminito blanco de todos los restos de las flores del mandarino. En ese momento no me di cuenta. ¿Cuándo me di cuenta? Cuando fuimos a buscar los frutos, que era el tiempo del fruto y no había fruto. Ahora, eso que quiero que veamos un poco con respecto a esto, primero como una advertencia, y podamos, de acuerdo a la palabra, ver qué podemos hacer. Yo ya sé qué hacer para el próximo año, pero este año nos quedamos sin mandarinas. Pero de cualquier manera, quisiera que viéramos en la palabra, en Gálatas capítulo 5, ¿qué podríamos identificar como las hormigas que puedan comer las flores que van a producir la fruta? O sea, los deseos de nuestro corazón y realmente la obediencia en el Espíritu para que nuestro fruto pueda ser dado a su debido tiempo. En Gálatas 5, versículos 19 al 21, nos habla lo que yo le llamaría las hormigas que han comido nuestras flores antes de que pudieran ser polinizadas para que dieran fruto. Dice, manifiestas son las obras, Gálatas 5, 19, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Queremos heredar el reino de Dios, queremos alabar y glorificar y bendecir al Señor en todo tiempo. Tengamos cuidado con estas hormigas, con estas cosas que el enemigo manda y que son originadas por nuestra carne y nuestra alma no consagradas al Señor. Y recordemos que la salvación de Jesucristo es en un instante, en un momento. Sin embargo, la santidad de vida dura justamente toda la vida. Por eso que tenemos que tener cuidado todo el trayecto de lo que nos queda después de saber que somos salvos por la sangre de Jesucristo, y en todo ese tiempo tenemos que cuidar para que nuestro fruto pueda ser dado en su momento. En el Salmo 1, también leamos allí, en los Salmos, aleluya, papá, estoy buscando. Salmo capítulo 1, tenemos, ¿no es cierto?, también allí toda la palabra que el Señor nos quiere indicar. Nos dice al principio, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Otro de los caminitos de hormigas que quizás por ahí queremos llevar. No hay tiempo de hablar todo esto, pero sino que quiero llegar al otro tema. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué nos dice el verso 3? Que será como árbol plantado junto a arroyos, a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Vemos, ¿no es cierto?, acá que también el salmista ya estaba pensando en el fruto a su tiempo. Todo esto tenemos que
comenzar a pensar qué pasa con nuestro tiempo, qué entendemos por tiempo, o una especie de turno. Nuestro tiempo está solamente en las reuniones, está solamente en las visitas que podamos hacer para bendecir a otros con la palabra del Señor, en las entrevistas, en las ceremonias. ¿Solamente eso es el tiempo que el Señor quiere de nosotros? Nos dice la palabra, hasta acá lo que hemos visto, que es en todo tiempo. Estemos donde estemos y con quien estemos, tenemos que tener siempre presente que el Señor está con nosotros y Él quiere bendecirnos. Vamos a Marcos capítulo 11, el capítulo 11, versículos 12. Allí nos dice que al día siguiente, cuando salieron de Betania, esto ya está en plena Semana Santa, seríamos, ¿no es cierto?, que tendríamos que pensar. Miren ustedes, hablando de bendecir al Señor en todo tiempo, si el Señor Jesús hubiera hecho lo que hacemos a veces nosotros, no hubiésemos tenido la Semana Santa como la conmemoramos, ni el Señor hubiese sufrido por el pagar por nuestros pecados. Pero así, al día siguiente, dice que saliendo de Betania tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella hoja, algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Marcos 11, dijimos, del 12 al 14. Hay una cosa acá que el Señor Jesús con sus discípulos llegó ante la higuera, hasta el árbol que prometía algo, y cuando se acercaron no había lo que ellos esperaban. Ahora, nos parece injusto que Jesús haya proferido quizás esta palabra, ¿no es cierto? Sin embargo, para nosotros nos encierra una gran enseñanza. Porque realmente aquí vemos que esto condena a la promesa sin cumplir. Esta planta prometía que tenía frutos, sin embargo, no lo tenía. Nosotros a veces podemos también compararnos con esto y esperemos que no sea así, pero podemos parecer una cosa y realmente interiormente ser otra. Mateo 7:16 nos dice clarito que por sus frutos, dice el mismo Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Cualquier árbol es conocido por su fruto. Ahora también esta palabra del Señor condena la profesión de fe sin una práctica real. O sea, profesamos una fe en Jesucristo que no tiene frutos, pero la práctica no se realiza. En Santiago 2:20 nos dice que la fe sin obras es muerta. Si no hacemos las cosas que el Señor espera de nosotros, podemos tener cuidado con esto y nos lleva por un mal camino. Había un dicho en mis tiempos, no sé si ahora todavía se está usando, pero sabían decirnos nuestros padres que el camino al infierno estaba asfaltado de buenas intenciones y estas sin cumplir. ¿Cuánta verdad a veces hay esto? ¿Cuántas veces prometemos al Señor algo y nos hace recordar como cuando vamos a empezar una dieta? Siempre decimos que la empezamos, pero poco dura muchas veces. Que no sea esta la experiencia espiritual, ¿no es cierto? Tenemos que aprender si representamos o vemos que la gente ve en nosotros algo, podamos respaldarlo con nuestro fruto, con nuestra manera de vivir. Volvamos a Marcos capítulo 11, vemos desde el verso 20, que dice que Jesús, pasando por la mañana, al día siguiente también, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. No echó una maldición el Señor. No vemos que dijo maldita sea, sino nunca más nadie coma fruto de ti. Pedro lo tomó como que esto había sido una maldición. Y respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Acá vemos cuántas cosas tenemos que enmendar, poner en las manos del Señor para que Él nos ayude en que nuestro fruto permanezca.
para que nos reconozcan por nuestra manera de actuar, por nuestra manera inclusive de reaccionar, que a veces nos escudamos en que son reacciones momentáneas y después es más fácil pedir perdón que hacer las cosas como debemos. Vemos acá, ¿no es cierto?, que debemos cumplir sin dudar y confesando, diciendo, dice que todo lo que pidieres orando nos va a dar, pero dice que tenemos que decir las cosas. Confesar quiere decir hablar, diciendo, y sobre todo, ¿qué nos dice el Señor? Perdonando. Esta es una de las hormigas que tenemos que sacar de nuestra vida espiritual, ¿no es cierto?, la falta de perdón. ¿Cuántas veces nos dura? Bien dice la palabra del apóstol Pablo que no debemos no debe pasar más de un día sin perdón, ¿no es cierto? Que tenemos que acomodar las cosas antes de irnos a descansar. Diciendo, perdonando, son dos cosas que van de la mano en esta guerra del tiempo, de qué tenemos que hacer, a tiempo y fuera de tiempo, como decía el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo 4:2, decía que debíamos llevar la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Y por último, vamos a ver los frutos que nuestra vida espiritual puede darnos, volviendo, ¿no es cierto?, a leer allí en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 tenemos la parte más hermosa de todo esto, que es el fruto del Espíritu, que es lo que tenemos que buscar y tenerlo, como dice la palabra, en todo tiempo. No solamente como una figura, no solamente como un adorno en nuestras vidas, sino como una parte de nosotros mismos. Dice el capítulo 5 de Gálatas, verso 22, que el fruto del Espíritu, y mayúscula, o sea, del Espíritu Santo en nosotros, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu Santo, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Acá, hermanos, hay mucho para ir hablando de estas cosas, de estos frutos del Espíritu, y luego de estos frutos del Espíritu nos vuelve a recomendar el Señor qué es lo que tenemos que hacer continuamente, ¿no es cierto? Andando, viviendo por la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Recordemos que somos espíritu, alma y cuerpo. Y en ese orden también debe gobernar nuestra vida. No permitamos que el cuerpo gobierne el alma y que entre esos dos opaquen el espíritu, sino la obra de Dios es que su Espíritu Santo reine en nosotros y Él pueda dirigirnos en cuerpo, en alma y cuerpo. Gracias al Señor por esto. Que el Señor les bendiga. Habría mucho más que redondear o ampliar en esto, pero el tiempo no nos permite. Así que ruego la bendición del Señor y que ustedes lo vuelvan a releer, lo anoten si quieren y puedan así repasar con todo el tiempo que dispongan para que podamos, Señor, cuando busquen nosotros el fruto de lo que es su trabajo en nosotros, sea un fruto que realmente sirva y redunde en vida eterna, no solo para nosotros, esto no es por egoísmo, sino para aquellos también que nos puedan rodear. Que el Señor les bendiga y oramos para que el Señor nos guarde a todos. En el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, dado que tú nos has dado vida eterna y nos has instantáneamente adoptado, permitir que seamos adoptados como hijos del Dios Altísimo, pero que también en el trayecto de nuestra vida, después de nuestra consagración a ti, podamos mantener todo nuestro follaje. Seremos como árboles plantados junto a arroyos de agua que da su fruto en todo tiempo y su hoja no cae. Gracias, papá, te damos y ayúdanos a servirte de esta manera para gloria tuya y para bien de todos, tanto nuestro como de aquellos que nos rodean. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.